llevamos, si no estoy mal, 27 proclamas o 28. Voy a perder la cuenta. Pero cada año que se va proclamando se va añadiendo a nuestra vida. Y no porque terminó el año de la recompensa 2024, eso no quiere decir que se terminó el 2025 con la recompensa. No, eso sigue. Y cada año que nos han decretado, el único año, lo que sucede es de que el 25 nos van a añadir otra bendición para nuestra vida. Amén. Y de hecho hemos aprendido que Dios no resta. Nunca va a restar Dios algo a nuestra vida. Por el contrario, Él siempre nos va a añadir, nos va a sumar, nos va a multiplicar y nos va a bendecir. Amén. Cuando nosotros recibimos la palabra y la atesoramos, entonces viene la suma de toda la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Se va a cumplir. La recompensa se va a cumplir tarde o temprano en su vida, hermano. Pero también en la mía, porque Dios no es envidioso, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, viendo eso, veo yo como Raquel, fíjese que Raquel fue la madre de José. Y fíjese que cuando José da a luz, ella dice, y su nombre será José. Y dice, así entre paréntesis, que José significa que él añada otro hijo. O sea, que Dios le añada otro hijo. Entonces hemos aprendido que José realmente es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y estudiando el tema, porque usted sabe que cuando uno está estudiando, pues Dios le va dando ahí una luz en su bondad y su misericordia. Y encontré que, por ejemplo, el Padre añade, el Hijo añade, el Espíritu Santo añade. Y aún dice, el ángel de Jehová añade. Fíjese qué tremendo. Entonces, todo lo que se relaciona con Dios siempre te va a añadir. Pero cuando vemos los sinónimos de añadir, dice, me encantó porque dice, uno de ellos es completar. Otro de ellos es adición, añadir, sumar. Entonces, pero veamos realmente qué dice el diccionario. Dice que añadir es una cosa que se añade a otra. O sea, ya tienes, pero te van a añadir otra cosa. Amén. De hecho, en las matemáticas de Dios son bien diferentes a las nuestras. Solo imagínese usted, si la Biblia dice, 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Entonces se potencializa de una manera que si lo hacemos matemáticamente no cuadra. En la mente humana no cuadra, hermano. Por eso es importante y por eso dice la Biblia, mejor son 2 que 1. Amén. Porque entonces nos potencializamos, pero obviamente los que están en el Señor, ¿verdad? Si nos unimos 2, vamos a hacer huir a 10,000. Luego, es algo que a mí me asombra, hermano. Yo no sé, pero si a usted lo asombra, pero a mí sí Dios me asombra cada vez que yo trato de entender y de escudriñar su palabra. Porque también dice, al que tiene, se le dará más. Y luego dice, y al que no tiene, aún lo que piensa tener o piensa llegar a tener, bueno, hay muchas versiones, se le quitará, dice. Imagínese usted. Entonces uno para dar a veces es humano, ¿verdad? Nuestra humanidad.
Porque cuando uno va a dar, dice, no hombre, ese ya tiene mucho, no hay que darle, va. O no, a esa persona, pues no, ¿verdad? Porque se ve que tiene, dice, ¿verdad? Esa es nuestra regla, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, que definitivamente Dios viene a botar todo concepto humano, porque Él dice, al contrario, al que tiene, se le dará más. Entonces, yo no sé, pero nosotros sí tenemos que estar bien receptivos a escuchar la voz de Dios. Me decía mi hija, fíjate que tengo este versículo en la mañana, y me dice, hay quienes dan y se les añade más. Y yo solo me le quedo viendo y le dije, sí, ese es. Le digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le digo, Dios solo te envió a hacer el chequecito, ¿verdad? De su palabra. Entonces, eso, pero si uno no está atento, ¿verdad, hermano? A escuchar la voz de Dios, sí, eso está bueno, ¿verdad? Pero no, ella solo empezó a abrir sus labios y me dice, y al que añade, al que da, se le va a añadir más. Yo dije, qué bendición. Bueno, pero entonces dice, cosa que se añade a otra, especialmente lo que el vendedor da más justo de peso, o el pedazo pequeño que añade para completarlo. Entonces, mi apóstol ha estado teniendo una serie de ser completos, ¿verdad, hermano? Y yo creo que las añadiduras que Dios da a nuestra vida, eso nos va a venir a completar a cada uno de nosotros. Amén. Es bien interesante porque hay cosas por las cuales uno se afana por querer añadir algo a nuestra vida. Por ejemplo, dice, por más que alguien se afane, no va a poder añadirle un codo a su estatura. Entonces, eso como que trae un afán, ¿verdad ustedes? Como que trae una insatisfacción a la vida de las personas por querer ser más altos, ¿verdad? Pero cuando lo vemos nosotros en el plano espiritual, también hay una estatura espiritual, ¿verdad? Y por más que yo me afane, por más que yo añada, eso lo va a ir dando Dios a nuestra vida. Amén. Por ejemplo, en los ministerios hay 5: profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Pero está representado en la mano, ¿verdad? Lo hemos aprendido. Y el apostólico es el dedo pulgar, pero el pulgar puede tocar a todos, puede abarcar a todos. Pero si yo quisiera querer, va a ser difícil, ¿verdad? Pero el pulgar sí. ¿Por qué? Porque el pulgar cubre, porque tiene una estatura espiritual mucho más grande. Aunque hemos aprendido que todos los ministerios son ministerios y son dados, son domas que el Hijo dio como un regalo para la iglesia. Pero realmente sí, cada uno tiene una estatura espiritual. Y por más que yo me afane, por más que yo quiera añadirle un poco más a la estatura espiritual, no lo vamos a poder lograr. Porque Dios a cada quien le da conforme a la medida que Dios quiere darle. Bueno, pero entonces sigue diciendo, me voy a sentar si no me voy a cansar. Luego dice, esto me encantó, para completarlo. Añadidura es lo que se da más del justo y el peso cabal. Esa es una añadidura. Cuando Dios nos añade, nos está dando un peso, una medida justa. No como en la tienda. Usted va por una libra de frijol y le dan 14 onzas. Entonces ahí, pero dice que el que es justo le va a añadir el peso cabal, ¿verdad? Luego dice el pedazo pequeño que se añade para que ajuste y venga en fiel
fidelidad. Pasar a tener algo que no se tenía. Porque mire, realmente, no sé si todos los que estamos aquí, pero por ejemplo yo creo y entiendo que las añadiduras que Dios ha ido dando a mi vida son cosas que yo ni tenía, ni pensaba llegar a tener. Fíjese que una vez nos juntamos, yo creo que fue nuestro apóstol que predicaba. Hay cosas que usted va a ir a comprar que usted antes nunca en su mente pensó llegar a comprar, porque su mundo y su cabeza no andaba dirigido hacia eso. Y nos recordamos con mi esposo que andábamos cotizando unas consolas digitales, y ¡fum!, me pasó ese episodio de la prédica, así como le pasa a usted a veces, ¿no? La prédica. Y yo dije, de verdad que tiene razón nuestro apóstol, porque cuando nosotros íbamos a andar en vistas, en compras, en cotizaciones de una consola, si nuestra vida no estaba relacionada con nada de eso? Entonces sí son añadiduras que Dios va dando a nuestra vida, ¿verdad? Algo que no se tenía, también quiere decir o más cantidad. Año de bendición. Yo creo que el 2025 trae añadiduras de Dios para nuestra vida. Entonces dice, de algo que ya se tenía. Bueno, entonces veamos qué dice la Biblia. Y este es nuestro texto base. Sé que todos hemos leído en algún momento, algunos lo sabemos de memoria, otros lo hemos escuchado en alguna prédica, en alguna enseñanza. Y dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente, y lo primero es lo primero. Dígale que está a la par, lo primero es lo primero. Y entonces dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ese momento el Señor estaba hablando acerca de una parábola, les estaba enseñando y estaba diciendo que hay quienes se afanan, hay quienes se ponen a pensar qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a hablar y les empieza a enseñar y les dice, miren ustedes, no se estén afanando, no se estén preocupando. Les voy a dar un secreto. Ustedes quieren tener todas esas cosas, yo les voy a decir cómo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo no sé si usted recibe eso, hermano. Entonces, añadido es algo que te van a agregar, algo que te van a dar. No es que lo vamos a buscar, lo vamos a recibir por gracia, porque todo esto es por gracia, hermano. Amén. Entonces, palabra de Dios para todos dice, así que si primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo. Todo es un término absoluto. Todo. Aún las cosas mínimas que a veces nosotros ni nos damos cuenta, pero ¿cuántos tienen pasta en su baño? Pasta de dientes. Es añadidura. ¿Cuántos tienen shampoo para bañarse? Si se bañaron hoy, ¿verdad? ¿Cuántos tienen jabón de olor? ¿Cuántos tienen un estropajo, dice mi esposo, para restregarse la mugre? Pues usted hasta 2 o 3, porque uno logra ver la bendición de Dios, pero no vamos a andar afanados, no vamos a andar, porque dice que si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que usted necesite, Dios lo va a añadir. Mire qué bendición, hermano. De verdad que trae una recompensa.
el que nuestra prioridad sea Dios en nuestra vida. Mire, yo veo aquí hermanos que estuvieron desde el viernes trabajando para que se realizaran los votos, una renovación de votos el día de ayer, desde el viernes. Ayer igual, se fueron tardísimo, pero ¿sabe qué? Yo los veo hoy aquí. Yo los veo aquí, hermano, ¿verdad? Y yo digo, esta gente, estos hijos de Dios, tarde o temprano, Dios les va a añadir todo lo que necesiten. ¿Por qué? Porque ellos primeramente, nada, que estoy cansado, ya trabajé el viernes, ahí que miren otros, ahí que miren cómo salen, de todas maneras no es mi festejo, ¿verdad? De todas maneras, y verdad, pero yo venía hoy con el pastor hablando y que Dios recompense y que Dios les añada a todos esos hijos de Dios que disponen su corazón, hermano, para servirle, para trabajar en la obra del Señor. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios se va a quedar sin la recompensa, sin añadiduras para ellos? No. ¿Sabe por qué? A mí me duele en mi corazón que la gente se queje de Dios, que la gente diga, es que Dios a mí no me oye. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie ni de nada. Amén, hermano. El hombre sí, los hombres somos deudores, somos fallones, cometemos errores, hermano, pero Dios no. Dios no se va a quedar sin darte la añadidura, sin cumplir la añadidura y sin darte la recompensa que Él tiene para nuestra vida. Amén, hermano. Entonces, la traducción lenguaje actual con Deuteronomios, Mateo 6:33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide, porque un rey da órdenes. No me quiero desviar, quiero mantenerme centrada en la añadidura, hermano, porque cuando uno se desvía, se va por otro tema, se va por otras ramas y no concluye realmente, ¿verdad? Pero entonces dice, Dios les dará, ¿cuándo? A su tiempo, todo lo que necesite. Entonces, ampliar con las versiones nos ayuda y nos sana nuestro corazón. Porque alguien podría decir, es que yo miro que Dios cómo bendice al hermano, yo miro que Dios cómo le añade y a mí no, pero la Biblia dice a su tiempo. Tenga por seguro que a su tiempo, pero no el tiempo suyo, ni el mío, es en el tiempo de Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas en su tiempo son hermosas. En el tiempo del Señor son hermosas, hermano. Amén. Así es de que usted tarde o temprano a su tiempo, Dios le va a dar todo lo que necesita. Todo es todo, hermano. Amén. El viernes decía el pastor 100 pies, y hablábamos con una licenciada que ella es psicóloga y dice, ¿y qué es eso de los zapatos? Dice, como ella nos dice papá, ¿verdad? Y mamá, mire papá, le dice, eso es seguridad en las personas. Pero antes, no, para unos, comprarse un par de zapatos y ya tiene otro, es una acusación. Para otros es tacañería también, ¿verdad, hermano? Y para otros que lo están bendiciendo, es una añadidura, es una bendición de parte de Dios para nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque así que cuando usted vea que alguien tiene y tiene, definitivamente está buscando el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas le están siendo añadidas. Amén, hermano. Entonces, como le repito, hay cosas que uno quisiera buscar con afán, con ahínco, pero hace a un lado las cosas de Dios. Entonces nosotros hemos aprendido y un rema apostólico, ¿verdad? Lo primero es lo primero.
Amén. Entonces eso va a traer la recompensa de que vamos a ser añadidos por Dios. Ya no vamos a buscar las añadiduras, las vamos a esperar. Le vamos a creer a Dios que Él a su tiempo, Él nos va a dar todo lo que nos falte. Amén. Y yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Amén. Bueno. Nueva Versión al Día dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les va a proporcionar todo lo que necesiten. Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. O sea, por encima de cualquier cosa. A veces Dios nos tiene que componer la plana, porque a veces son otras prioridades en nuestra vida. Entonces, como Dios es un Dios de orden, Él nos ordena y nos dice que busquemos sobre cualquier cosa, primero el reino de Dios. De hecho, el apóstol acaba de dar un tema de el reino de Dios. Bueno, él siempre está hablando del reino de Dios. El apóstol Otoniel Ríos Paredes, el reino de Dios. Amén. Y luego dice, y el Señor Jesucristo, después de su resurrección, 40 días predicando del reino de Dios. Bueno, y dice, y les dará todo lo que necesite. Así que usted que madrugó hoy, todo le será. No es porque madrugue, es porque usted está buscando el reino de Dios. Y los que vienen al segundo culto están buscando el reino de Dios primeramente. Y les será añadido. Las añadiduras. Añadiduras. Del griego 4369, prostisemi, que dice, esto ya es en la Biblia. Colocar adicionalmente. Poner a un lado, anexo, repetir, agregar, añadir, aumentar, hablar más. Eso es lo que a mí me dieron triple, ¿verdad? No, sextuple, creo yo. Bueno, proceder y proseguir. Este diccionario dice, preceder, indicador de un suceso que sigue inmediatamente. Agregar a una cantidad existente. Si usted ya tiene, le van a dar más. Y ahí es donde aplica. Al que tiene, se le va a dar más. Pero no tenemos que ser como aquella mujer que el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Tu sierva. Era una sierva. Ninguna cosa tiene en casa, dice. O sea, no se trata de ser siervos, se trata de entender la palabra de Dios. Amén. Ella era sierva, esposa de un siervo. Dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Porque se nos tienen que abrir los ojos, hermanos, para poder entender. Entonces, si tú dices que no tienes nada, entonces dice que añadir es añadir o adicionalmente a algo que ya tienes. Entonces, todos tenemos algo. ¿Habrá alguien que diga que no tiene nada? Todos tenemos algo. Y a eso que creemos que tenemos o que tenemos, Dios le va a añadir más. Amén. Dar, otorgar, proveer. Bueno, sigamos adelante. Génesis 30:23. Aquí está lo que yo le digo. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Es bien tremendo, porque cuando uno no tiene, sucede que hay un síntoma de afrenta, porque a ella la criticaban porque no podía tener hijos, en cambio la otra sí, pero dice,
Pero es bien lindo, hermano, porque no podemos decir que somos nosotros, es Dios quien va a quitar la afrenta. Yo no había entendido eso, fíjese, hermano, que cuando uno no tiene, uno es afrentado, ¿verdad? Humillado, desvalorizado, débil, en fin. Pero luego dice, y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada. En este caso era un hijo. Pero ella dijo algo bien lindo y lo entendió. Y dijo que el Señor me añada. Amén. Así que es el Señor el que te va a añadir a ti y a mí. No va a ser nuestro intelecto, no va a ser nuestra fuerza, no va a ser mi inteligencia, no va a ser todo lo que yo pueda hacer, mi negocio, mi empresa, mi trabajo, mi jefe, porque a veces, hermano, se nos olvida realmente de dónde viene la fuente. La fuente de la bendición viene de Dios, hermano. Todo lo que tú tienes, Dios lo ha dado. Y por eso me encanta el corito que dice, todo se lo debo a Él. Amén. Entonces, que el Señor me añada otro hijo, José. Es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que José nació en nuestro corazón. Amén. Y si José está en nuestro corazón, el Señor te va a añadir. Amén, hermano. ¿Lo cree usted? Vale. Aún Joab, que a veces era bueno y a veces era malo, Joab era el capitán de los ejércitos de David. Y dice Joab porque David había mandado a censar al pueblo. Y Joab le respondió al rey. Él tenía este principio, lo conocía. Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son. Y que los vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? En querer censar al pueblo. Porque dice que Satanás había puesto en el corazón del rey censar al pueblo. Estaba tan asombrada porque dice que de Judá eran 68,000 hombres que sabían pelear en el censo que hicieron. Del pueblo de Israel, no sé si eran 500,600 hombres. Y Joab le dice al rey David que Dios añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más de lo que el pueblo es. Imagínese usted. Pero ¿para qué quieres saber tú esto? Mejor cree en tu corazón y en tu mente que Dios va a añadir gente, pueblo. Entonces, ¿qué cosas añade Dios? Pueblo, ejército. Tanto como son, Dios multiplica. Dios es el que multiplica. Por eso hemos aprendido por años, hermano, que uno no debe de hacer eventos para querer llenar el templo, porque ese es un trabajo de Dios. Dice que la palabra crecía y los discípulos también crecían y Dios añadía cada día aquellos que habían de ser salvos. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar la vida buscando dónde vamos a ir a traer gente para que se llene el templo? Olvídese. Mire, mi apóstol hace una proclama. No es que nosotros idolatremos al hombre, pero si se puede decir la palabra, soberbia, hermano. Multitud de gente
Y no está mandando buses para ir a traer a la gente para que lleguen, no, hermano. Yo creo que la añadidura de Dios se le ha dado a él, hermano, con una multitud de pueblo que está creyendo a la palabra del Señor, que está atesorando, que está buscando a Dios, hermano. Amén. Entonces, pero bueno, ese fue un pasaje en la vida de David que fue tremendo, y Dios manda un juicio y en fin, todo lo demás, pero no me quiero detener yo en todo eso. Dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Espera en el Señor y Él es tu escudo. Mire qué cosa más hermosa. ¿Y un escudo qué hace? Defiende. El Señor le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo seré escudo alrededor tuyo. Qué lindo, hermano. Amén. Entonces, esperar en el Señor tiene recompensa. Porque si tú estás esperando en el Señor, estás esperando la añadidura del Señor, Él será tu escudo. Amén, hermano. Ah, qué lindo eso, hermano. Bueno, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Esto es bien delicado, hermano. Mire, el enseñar, el predicar la palabra del Señor es delicado. Porque tanto como quitarle o aumentarle es peligroso. La Biblia dice que no debemos de añadir ni una jota ni una tilde a la palabra del Señor. Pero aquí dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando un profeta diga así dice el Señor, dice, y yo no he dicho nada. Entonces hay cosas a las que no hay que añadirle, hermano. Mejor si no ha bajado una palabra, no la digamos, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. A eso no hay que añadirle. ¿A qué no hay que añadirle? A la estatura, no se puede. Por más que te afanes, por más que quieras añadirle un codo a tu estatura, no se va a poder. Luego dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Job 34:7. Hay quienes añaden, mira, hermano, porque a su pecado le añadió rebeldía. O sea, mire, este era uno de los amigos de Job, que supuestamente le iban a llevar consuelo. No me quiero detener tanto en la historia porque si no, no vamos a terminar. Pero este amigo de Job era Eliú. Y Eliú comienza a decir que Job creía que era justo, que Job aquí, que Job allá. Y entonces dice, porque a su pecado, supuestamente él decía, añadió rebeldía. Pero el punto es de que hay quienes no solamente cometen pecado, sino que a eso se le añade la rebeldía. Bate las palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Pero veamos el principio. Entonces, no cabe duda que alguien que está en pecado puede ser que también tenga rebeldía. Esas añadiduras si no las queremos, hermano. Amén. Para nada. Amén. Bueno. Proverbios 10:22. Esto me encantó. Y eso es para usted. Y eso viene para el año 2025. Amén, hermano. La bendición del Señor es la que enriquece. Y Él no añade tristeza con ella. No vas a estar triste. Eso sí, lo que te voy a decir es que Dios te va a bendecir grandemente y no vas a tener tristeza en tu corazón. Amén, hermano.
te vas a gozar con la bendición que Dios tiene para el 2025. A las 12 de la noche el Señor va a estar decretando la bendición que Dios tiene para ti y para mí, y no nos va a añadir tristeza. Aleluya. Mire, Nueva Versión Internacional. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade. Entonces, ¿qué es lo que te va a enriquecer? La bendición. Dígale que está a la par. La bendición de Dios me va a enriquecer. Pero dígale, hermano, ¿por qué tiene miedo de enriquecerse? Bueno, obviamente no estamos hablando solo de cosas materiales. Tenemos que tener un equilibrio, porque si yo le digo riquezas, usted ya está viendo un cofre lleno de monedas de oro. No, hombre, hermano, no, porque la riqueza de su bondad, hermano, esa es la bondad de Dios en nuestra vida. Hubiera yo desmayado si yo no hubiera creído que habría de ver la bondad de Dios en mi vida, hermano, en su vida. Amén. Entonces esa es una riqueza de parte de Dios. Pero entonces dice Nueva Versión al Día, la bendición del Señor trae riquezas. Ayer el rema que el Señor le dio al pastor para hermana Mirla Israel era decretar la bendición de Dios. No vinieron porque obviamente están de luna de miel, ¿verdad? Segunda, hermano. Bueno, pero estos versículos yo se los añadiría a lo de ayer. Pero como le dije yo, los que no están renovando los votos han de estar tristes, pero es para todos. Es para ustedes, para mí. Amén. La bendición de Dios te trae riqueza. Amén. Sin que ellas te traigan tristeza. Porque qué triste, hermano, ser enriquecido y estar triste. Y habrá alguien así, pues. ¿Usted qué dice? Biblia. El joven rico. Era muy rico. Y cuando le dijeron que le diera al pobre, que de hecho eso todavía está, no voy a creer que ya se fue ayer porque tuvimos que recoger y lo pusimos allá adentro. Mire, no sé por qué no se ha ido. Mire, ¿por qué no ha venido el Señor? Y muchos lo han tenido por tardanza, porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces yo decía, ¿por qué no se ha ido eso? Porque Dios está esperando a alguien todavía. A que no se cierre el saco todavía, para que reciba la bendición de poder darle al necesitado. Amén, hermano. Porque el que le da al pobre, dice, la pobreza saca de su casa. El que le da al pobre, a Jehová le presta y él se lo devolverá. Y en fin, podríamos hablar de la pobreza, ¿verdad, hermanos? Pero ese no es el tema. El punto es de que quizás por eso Dios no ha permitido. ¿Por qué? ¿Por qué salió esto? Es que usted no me recuerda. Estamos hablando del joven rico, pero triste. Triste porque cuando tuvo que desprenderse para poderle darle al pobre, se entristeció y se fue llorando, dice. Imagínese usted. Pero Dios le dice, anda, ve, dale al pobre y sé completo, le dice. ¿Y qué dijimos? Que una de las acepciones de añadidura es completar. Dios lo quería completar. Y si estamos hablando de las añadiduras, cuando le damos al pobre, el que añade es completar la bendición de Dios. Amén, hermano. Dios te quiere añadir.
Dios te quiere bendecir. Amén. Luego dice Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo no sé si usted recibe eso, hermano, pero yo quiero. ¿Sabe qué? Testimonio. Hace mucho tiempo yo creía, bueno, no es que yo creía, yo creo que la palabra es espíritu y es verdad. Y si es espíritu, la palabra está viva. Es más, dice, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y todo lo demás. Bueno, entonces yo decía, Señor, tu palabra es espíritu. Tu palabra está viva. ¿Y sabe qué hacía? Agarraba la Biblia y la ponía bajo mi almohada y le decía, Señor, yo quiero, yo anhelo que esta palabra se salga de la escritura y que se incruste en mi corazón y en mi mente. Esos eran mis anhelos. Bueno, siguen siendo, ¿verdad, hermano? Pero entonces dice el Señor, yo voy a poner mis leyes en tu corazón y en su mente yo las voy a escribir. Y añade, ¿quién? ¿Y esto? Ya no funcionó. ¿Quién añade? El Espíritu Santo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esa es una añadidura de Dios, que ya no nos sintamos acusados, que nos sintamos perdonados. Si hay alguien esta mañana que se siente acusado, hermano, y que se siente mal porque usted cometió un error, porque usted cometió un pecado, obviamente tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad, hermano? Pero usted sabe que una de las armas letales del enemigo es la acusación. De hecho, dice la Biblia que él nos acusa de día y de noche delante del Señor. Pero también dice la Biblia que tenemos un abogado fiel y justo que se llama Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, mire, cuando el Señor escribe sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, dice el Espíritu Santo, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Y les añade, nunca más, nunca más. Así que el Señor te haga libre, hermano, de toda acusación, de todo pecado, de toda transgresión que hayas cometido en algún momento. Es más, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo por lo que hace. Amén. Bueno, sigamos adelante. Segundo libro de Reyes 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Usted tiene que estar atento, hermano. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. ¿Qué añade Dios? Años. ¿Qué añade Dios? Bendición. ¿Qué añade el Señor? Todo lo que necesites te lo va a dar el Señor. Te lo va a añadir el Señor. Amén, hermanos. Y luego, pero no solo le dice eso, te libraré a ti
y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Pero ese no es el punto. El punto es que el Señor añade. Buscas el reino de Dios y su justicia, se te van a añadir. Le sirves al Señor, porque uno de los argumentos de Ezequías es: Señor, yo te he servido todos estos años. Señor, yo he hecho lo que a ti te agrada. Vaya. Entonces dice: a medio patio iba el profeta, hermano. Regrésate y le vas a decir: así dice el Señor, se te añaden 15 años más. Amén, hermano. Es que estamos haciendo cuentas con el pastor, porque dice el hermano Germán Ponce: 35 años más, hermanos, dice. Está en el 6º piso. Entonces son 95 años, ¿verdad? 60, 70, 80, 90, 95. ¿Y qué tal que decimos así? Ay, no, le digo yo, no, tal vez Dios nos quiere dar más. ¿Verdad? Aquí de 100 años. Hermano, pero es que es promesa de Dios. Añadidura. Si usted está buscando el reino de Dios y su justicia, primeramente se le va a añadir. Pero también dice la Biblia: honra padre y madre. ¿Y qué se te van a añadir? Largura de días. Amén. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder de una manera poderosa, hermano. Dice acá: y perseverando unánimes. Interesante. Cada día en el campo de fútbol, en el cinema, en la cafetería, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. Entonces, mire, mientras nos estemos gozando, mientras haya unidad, mientras haya compartimiento, el Señor va a añadir. Amén. Cada día a los que habían de ser salvos. ¿Por qué no vienen muchos? Porque muchos son los llamados y pocos son los salvos. Amén. Mira, hay iglesias que están, yo no diría atestadas, infectadas por un montón de gente, pero que no son salvos. Amén. Arrepentidos, sí. Arrepentidos hay muchos, pero salvos, esos son otros 20 pesos. Amén. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Pero aquí ya dice: creyentes en el Señor, hombres y mujeres. Daniel 4:36. En ese momento recobré mi razón. Mire todo lo que se recobra: majestad, esplendor, y le fueron devueltos para gloria del reino mis consejeros, mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido, y mi reino, mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo, glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan en soberbia. ¿Por qué? Porque dice que él dijo: lo que yo hice, lo que yo he creado con mis manos, con mi poder, con mi sabiduría, con mi inteligencia. Y aún estaba hablando cuando dice que se convirtió en una bestia. Y pasaron 7 tiempos
comiendo grama como comen los animales. Le salieron plumas, le crecieron las uñas como una bestia. ¿Por qué? Porque él pensó que era él, porque él no había entendido que todo era una añadidura. Cuando lo comprendió, porque es que Dios es así, hermano. Mire a Job, le quita todo y dice la Biblia, y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Entonces Dios no nos quita para hacernos daño y para llevarnos a un estado de calamidad. David dice, bueno me fue haber sido humillado para que yo aprendiera tus estatutos. En este caso diría Nabucodonosor, bueno me fue haber sido humillado para que yo reconociera que las añadiduras son de Dios. Mire, yo no sé si le han estado quitando, si ya perdió un montón de cosas. Lo que yo sí le puedo decir, que el postrer estado suyo va a ser mayor que el primero, porque así lo dice el Señor. Amén, hermano. Lo que pasa es que el Señor está quitando espinas, aristas, está quitando cosas feas que tenemos nosotros, hermano. Pero una de las cosas que tenía él era soberbia. Gracias a Dios, hermana, mire, mi mayor orgullo es ser humilde. ¿Allá es orgulloso? ¿Sí? Ay, que tan humilde, tan orgullo es, hermano. Amén. Ese es otro tema que tengo por ahí, la falsa apariencia, pero otro día. Entonces dice acá, leamos los principios, porque es amarillo el que pusieron. Bueno, yo también entregué a tu cuidado la casa del Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más. Al rey David. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y has matado con la espada de los hijos de Amón. Mire qué tremendo. Cuando nosotros hacemos lo malo, lo que no le agrada a Dios, impedimos las añadiduras que Dios tiene para nosotros. Mire, David dice que tuvo un reino glorioso. Sin embargo, él tomó algo que no era para él, la mujer de Urías. Pero no solo la tomó, mandó a matar a Urías, lo puso al frente recio de la batalla. Y qué fidelidad la de Urías, ¿verdad, hermano? Que él mismo llevaba la sentencia de muerte en sus manos, pero nunca la abrió. Nunca dijo, voy a ver qué es lo que el rey está mandando a decir. Y yo sé que hay gente que le dan un papel, mire, lléveselo, y se para y lo lee, hermano, porque quiere saber. La curiosidad mató al gato, dijo, hermano. Pero Urías no. Si la hubiera abierto, bueno, como era tan fiel, le obedece a David, ¿verdad? Porque hay quienes son fieles, hermano. Y ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Pero entonces le dice, si no hubieras hecho eso, yo te hubiera añadido esto que tienes ahorita y mucho más. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, Dios no se cansa de bendecirnos. Si tienes, te va a dar más. Amén. Aquí está el versículo. Mire, hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene
lo que es justo. ¿Y qué va a pasar? Va a venir a menos. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño, no vas a levantar la mano y vas a perder todo. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Algunos dan libremente y aún se enriquecen más, mientras otros son tacaños y se empobrecen más. El punto es de que hay quien reparte y se le añade. Te van a añadir más. Si no te cuesta dar, si no te pones triste como el rico cuando da, porque mire, hemos visto ese pasaje del rico, pero no hemos visto los puntos, porque es que hay quienes sí dan, pero con tristeza, no en el bolsillo, hermano. O como le digo, ¿para qué le vamos a dar si ya tiene bastante? Pero es que es un principio de Dios. Al que tiene, ¿qué dice? ¿Y por qué pensamos así nosotros? Pero nosotros mismos estamos cerrando la añadidura que Dios quiere dar, porque dice que al que da se le va a añadir más. Amén, hermano. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos saben eso? La sabiduría es Cristo. Amén. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, ¿quién? Se aumentarán tus días y años de vida. ¿Cómo será eso? Se te van a añadir días y años de vida. Se te van a añadir. Entonces yo digo que son días buenos, no de enfermedad, no de tristeza, sino de gozo, alegría y paz en el corazón, para todos aquellos que buscamos al Señor. Amén, hermano. Génesis 16:9. Y el ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Aquí había un problema de autoridad. Ayer hablaba el pastor de la cobertura que se les predicó a los hermanos cuando se casaron hace 5 años. Y ella tenía un problema de autoridad. Porque mire, muchos dicen: sí, yo estoy bajo autoridad, pero cuando le dan una orden, se enoja. Cuando le dicen que lo tiene que hacer así o asá, se molesta. Entonces, eso no es estar bajo autoridad. El ángel del Señor añadió: ¿quién? Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por la multitud. Entonces, hay multiplicación cuando hay añadidura de parte de Dios, hermano. Amén. Eclesiastés 3:14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle. A todo lo de Dios no hay nada que añadirle. Porque todo lo que hace es perpetuo. Y no hay nada que quitarle, ni añadirle, ni quitarle. Ay, Señor, no te equivocaste conmigo. No.
Él sabe. Él sabe cómo hacer las cosas. Amén, hermano. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. A lo de Dios no hay que añadirle ni hay que quitarle. Amén. Todo lo que Dios hace es perfecto en gran manera. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. ¿Cómo se llama el tema hoy? Las añadiduras. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz. Porque ¿para qué quiere? Mire, ¿para qué querría yo 90 años y vivir en tingas? ¿Para qué quiero yo 90 años y voy a estar dando qué hacer? ¿Para qué quiero más años y voy a estar enferma? Pero aquí dice el Señor, largura de días y años de vida y paz. Ya pasó esa noche de paz, ¿verdad, hermano? Así que se te van a añadir. Amén. Qué lindo el Señor, hermano. De verdad que, bueno, se acabó. Gracias a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Póngase de pie. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que añada a mi vida. Mire pues, a veces, o la mayoría de las veces, solo hemos perdido el tiempo. Y yo ya no quiero perder el tiempo. ¿Cómo hemos perdido el tiempo? Buscando lo que a veces no sabemos que el Señor lo va a añadir. Y lo va a añadir a su tiempo. Pero de que lo va a hacer el Señor. A veces caemos en los afanes de esta vida. Nos afanamos, corremos, hacemos aquí, hacemos por allá, y al final de cuentas las cosas salen mal. Entonces, ¿qué pasó? Te estresaste, te desgastaste, te enfermaste y no lograste el objetivo. Entonces, hoy el Señor nos está dando la fórmula perfecta. Dice, mi palabra es verdad. ¿Verdad que así dice? Vaya. Y cuando Él te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. Va a venir. Va a venir todo lo que necesitas. Pero hay un ingrediente. Buscad. Primeramente. No es que yo sí busco a Dios, hermana, pero cuando yo tengo tiempo, porque fíjese que tengo muchos quehaceres, fíjese que tengo mucho trabajo, fíjese que es demasiado en lo que yo me ocupo, en el estudio. No, pero es que no dice buscar, porque yo sé que muchos buscamos, pero ¿cuántos buscamos primeramente? Es que primero es
lo primero. Amén, hermanos. Entonces, díganle al que está a la par, si buscamos lo primero, todo va a ser añadido. Pero dígaselo en su carota. Eso. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y Dios hoy nos está dando la oportunidad de que todo lo que te haga falta, te lo va a dar el Señor. Yo lo creo. No lo va a dar. Va a venir la recompensa. En el nombre del Señor. Así es de que oremos y pidámosle al Señor. Mire, uno comete errores y cuando uno no reconoce que comete los errores, es peor, hermano. Mejor como aquel hombre, aquel pasaje donde llegaron dos al templo y uno de ellos decía: te alabo, Señor, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo no hago aquí, porque yo no hago allá, porque que pin, que pum, que pan. Mientras que llegó otro que dice la Biblia, ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo. Y decía que era culpable. Y se decía que era pecador. Y se decía, es cierto, he puesto otra prioridad, lo reconozco, Señor. Así que hoy yo vengo con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de ti. Porque tu palabra dice que el corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera, Señor. Que tú das oportunidad a aquellos. Así es de que todos aquellos que quieran ordenarse, porque para mí esto es ordenarnos, espiritualmente hablando, que hemos estado así, viviendo la vida a nuestra manera, a mi manera, dijo no sé quién, ¿verdad? Digámosle, Señor, Señor, yo quiero. Hay una recompensa para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquellos que le quieran decir al Señor, ordéname. Todo este año 2024 me afané. Anduve de aquí para allá, de allá para acá. Y cuando tuve tiempo, decidí, voy a ir a ver qué me dice el Señor. Estoy cansado, agotado, fatigado, angustiado. Se fue el 2024, mi amado hermano. Si hay alguien más, venga delante del Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Tú lo sabes todo. Ninguna cosa está escondida delante de ti. Todas las cosas son desnudas ante tu presencia, Señor. Pero hoy entendí que todo lo que me haga falta, tú me lo vas a dar. Así dice. Y yo estoy creyendo hoy a tu palabra, que todo lo que me haga falta, me lo vas a dar, Señor. Quiero cambiar mis prioridades. Quiero ponerte a ti como un principio. Porque así está escrito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Reconozco, no ha sido lo primero, Señor. He puesto muchos pretextos. Este es un buen año. Este
Este es un buen año para terminarlo con una reflexión en el corazón, en el espíritu y en el alma. Y entender que todo va a venir como una añadidura. Todo va a venir. Por nada estéis afanados. Por nada estéis angustiados. Dice la palabra del Señor: antes sean conocidas todas las peticiones delante del Señor. ¿Sabe que cuando dice que pongamos las peticiones delante de Dios, es porque primeramente las pusimos delante de Él? Y luego el Señor hará. El Señor va a hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Viene la recompensa. Viene la recompensa de parte de Dios para nuestra vida. 2025. El Señor va a completar la obra que ha comenzado en nuestra vida. Porque así está escrito: aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida, de cierto el Señor la ha de perfeccionar, la ha de terminar. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Regocíjate